Muy buenos días, bienvenidos a la presente emisión de análisis y debates de actualidad. Hoy es miércoles 8 de julio del año 2026 y Augusto Mise les saluda muy cordialmente en ese espacio que llega a ustedes con el objetivo de hacer un análisis de la actualidad nacional e internacional, sobre todo en estos días de gran incertidumbre frente al futuro de nuestro país con relación a la asunción de un nuevo presidente de la República, diferente a lo que se venía trabajando con el gobierno del cambio de progresista Gustavo Petro Urrego, y que han habido ciertos roces con relación a denuncias de fraude electoral, tanto en la registraduría como en los procesos de verificación y de escrutinio, sobre todo en las votaciones en el exterior, que no fueron diáfanas, no fueron dadas a conocer. Y por eso el lunes pasado, en las últimas horas, el presidente de la República, Gustavo Petro, dio unas declaraciones donde dijo que el presidente de la República era Iván Cepeda Castro. Un anuncio que mucha gente, en medio de la incertidumbre, de la tristeza, estaba esperando. Y pues Petro dijo que el día 7 de julio, es decir, ayer, se iba a presentar una demanda de nulidad, también encabezada por el ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, Luis Guillermo Pérez. Luis Guillermo Pérez, cuando hizo el anuncio y la invitación a que se unieran todos los ciudadanos que tuvieran pruebas, pero también quienes quisieran coadyuvar en esta importante denuncia ante la justicia para evitar que se posesione el próximo 7 de agosto el ciudadano norteamericano Abelardo de la Espriella, pues comenzó a ser víctimas de amenazas de muerte él y su familia. Entonces es para que miremos cómo es el panorama de incertidumbre. Tuvimos la oportunidad de participar en un encuentro nacional de organizaciones populares el pasado fin de semana, viernes, sábado y domingo, a instancias de la coalición de movimientos cívicos y populares en la ciudad de Bogotá, donde hicieron presencia varias delegaciones indígenas, negritudes campesinas y de las comunidades ecuménicas de paz que tienen presencia en todo el país, sobre todo en Málaga, Santander, en Medellín, en Cauca, en Cartagena, en Chocó, en el departamento del Bolívar, en el departamento del Chocó, y tuvimos la oportunidad de escuchar de cada uno de ellos, de cada uno de estos sectores, la preocupación a instancias de Comosop de lo que se está viviendo en los territorios. Es una amenaza constante, sobre todo ya las represiones contra quienes han recibido tierras y el anuncio de que tienen que entregar las tierras, y que este acuerdo de paz firmado hace 10 años entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la exguerrilla de las FARC, pues van a echar para atrás todo este proceso, como acabar con la justicia, con la JEP, Justicia Especial de Paz, y también con todos estos componentes de verdad, justicia, reparación y no repetición, y la Comisión de la Verdad. Esto es preocupante, dijeron los voceros de los campesinos, de los indígenas, de las negritudes, de los sectores populares allí reunidos, que estamos en máxima alerta con relación a todo lo que pueda suceder en el transcurso del presente mes y antes de la posesión del 7 de agosto, de lo que sería un gobierno retrógrado para todas las conquistas laborales, para todo lo que se ha venido pactando con las comunidades, y sobre todo el impulso al acuerdo de paz, como es la entrega de tierras, el principal punto, el punto 1 del Acuerdo Internacional de La Habana. Entonces, con este panorama vamos a tratar hoy de hacer un análisis de lo que está sucediendo. Ayer efectivamente se presentó ante las instancias tanto del orden nacional como del orden internacional la denuncia de nulidad del nombramiento del presidente Abelardo de la Espriella, puesto que están viciadas de fraude electoral, compra de votos, pero sobre todo también el punto fundamental es que es un ciudadano que juró ante el gobierno de Estados Unidos, juró lealtad. Es decir, tiene lealtades con el gobierno de Estados Unidos, pero no tiene lealtades con el país, con Colombia.
Entonces lo preocupante es que puede estar al servicio de los intereses a otras señalamientos lo ubican como un agente de la DEA que recibió instrucción de la DEA y también muy comprometido con el Mossad de Israel, que también tuvo que ver mucho con estas elecciones en nuestro país. El presidente Gustavo Petro ha anunciado que también esta injerencia de gobiernos extranjeros no está permitido en la Constitución Política de Colombia, y esto es otra base también fundamental para que se pida la nulidad de este nombramiento. Con relación también a lo que ha dicho Luis Guillermo Pérez, el principal promotor de este acto de nulidad ante las instancias colombianas, se tiene que ver es con la denuncia que se presentara antes de las elecciones con relación a la doble nacionalidad del ciudadano Abelardo de la Espriella, pero que el Consejo Nacional Electoral le dijo que este hecho tenía que resolverse cuando ya fuera el acto de nombramiento de presidente. Es decir, este es el momento para hacer la nulidad, para pedir la nulidad con respecto a esta doble nacionalidad o triple nacionalidad, porque también hay indicios de que tiene nacionalidad italiana. Entonces, esto también es una parte de los argumentos que se tienen para esta demanda de nulidad. Las más aproximadamente 500.000 firmas coadyuvantes en este proceso de nulidad que fue enviadas a través de un formulario que circuló en las principales redes sociales, y con el formulario Google de Google se mandó para establecer también otros aportes, tanto documentales como testimoniales, en este proceso. El presidente Gustavo Petro, frente al anuncio de que el presidente de Colombia, el que había sido electo, fue Iván Cepeda Castro, fue objeto de críticas por parte de los medios de comunicación, quienes inmediatamente dijeron que el presidente de la República buscaba incendiar el país y que con esto quería quedarse en el poder y no entregar el poder, a lo que él dijo que iba a entregar antes del 7 de agosto, pero que convocaba a todas las fuerzas vivas del país, a estudiantes, a campesinos, a obreros, sindicalistas, actores comunales, defensores de derechos humanos y defensores del Estado Social de Derecho, a manifestarse el próximo 20 de julio en una gran jornada de apoyo a la democracia y al Estado Social de Derecho. Dijo Gustavo Petro ayer en su cuenta de Twitter: claro que mis declaraciones son graves, pero no irresponsables, están completamente probadas. Quien ganó las elecciones por voto popular fue Iván Cepeda. El triunfo de Abelardo se hizo con algoritmos desde California. Los algoritmos los hicieron empresas de inteligencia privada de Israel, la justicia colombiana y la estadounidense, porque los delitos se cometieron en territorio de los Estados Unidos, tendrán todas las pruebas. Mañana serán recibidas. Esto lo escribió el lunes, es decir, que ayer entregaron las pruebas por la bancada parlamentaria del Pacto Histórico, entregadas por los equipos de testigos digitales que hicieron la investigación desde la ciudadanía misma. Recordemos que aproximadamente 1 millón de testigos digitales y de testigos electorales por parte del movimiento Pacto Histórico, que también mandaron todas las inconsistencias y sobre todo la adulteración de los formularios E14, que es lo que los jurados de votación diligencian para ser enviados a las diferentes instancias como claveros, delegados y transmisión. Estos documentos fueron alterados totalmente en la registraduría, y estas son las pruebas de que se tienen para pedir la nulidad de esta elección. Entonces, con estas reacciones que se tienen por parte del presidente Gustavo Petro y de todo el gabinete, ayer se tomó la decisión por parte de Abelardo de la Espriella, el presidente presuntamente electo presidente de Colombia, quien dijo que se retiraran inmediatamente de la mesa de empalme. Es decir, ellos estaban haciendo todo un espectáculo donde supuestamente recibían un gobierno corrupto, estaban recibiendo un gobierno corrupto. La narrativa era que habían entregado un país totalmente destrozado, pero esto con el objetivo de presentar los primeros
las primeras propuestas de decretos por parte de la presidencia con relación a la creación de nuevos impuestos y a la toma de medidas económicas ante una crisis supuestamente económica que se estaba generando al recibir el mandato. Sin embargo, el presidente de la República fue hábil y dijo, esto lo tenemos que televisar para todos los ciudadanos para que vean la transparencia en la entrega de un gobierno que hizo que realizó su apuesta presupuestal, pero sobre todo en la parte social, con unos importantes indicadores también sociales. Y cuando se comenzó a televisar eso, entonces al parecer no le gustó a esta parte que querían era involucrar en este escenario una narrativa de desgracia, de incertidumbre, de que estaban recibiendo un gobierno totalmente quebrado, un país inviable, para generar este tipo de acciones que ya tenían contempladas y que tienen contempladas de asumir la presidencia el señor Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto. También llamó a las fuerzas militares, les dijo que no le recibieran órdenes a Gustavo Petro y que él era el presidente. Y constitucionalmente el presidente de la República asume el 7 de agosto, es decir, que hasta el 7 de agosto el presidente de la República se llama Gustavo Petro y es el llamado también que hacemos a todas las fuerzas del Estado para que acaten todas las orientaciones que realice el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, quien es presidente hasta dentro de un mes. A las 8:18 damos la más cordial bienvenida al profesor Oscar Lara Melo. Muy grato estar en compañía suya, profesor. Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, don Augusto. Muy buenos días. Muchas gracias a la mesa, muchas gracias a la audiencia. Bien, profesor, estamos tratando aquí de hacer un análisis de la incertidumbre que se genera en toda la población. Hacíamos alusión al inicio del gran encuentro de organizaciones populares a instancias de Comosop, la coalición de movimientos populares y organizaciones sociales del país, de Colombia, este fin de semana, donde escuchamos pues, la reacción en los diferentes sectores, el sector rural, el sector de campesinos, el sector de las negritudes, de los indígenas y sobre todo de las comunidades ecuménicas de paz. Esa mesa ecuménica de paz está por todo el país, desde el norte hasta el sur, desde el oriente hasta el occidente, hasta el centro del país. Un trabajo muy grande que vienen realizando por más de 20 años unas personas muy involucradas con las comunidades y que también tienen una acción política de la denominada Iglesia de los Pobres o de la Teología de la Liberación. Me llamó mucho la atención el compromiso tan enorme que se tiene al interior de esta organización. Una organización de tercer grado pues aglutina muchas organizaciones, federaciones de todo el país, y estamos también haciendo este recuento porque de allí surgieron también unas alternativas para encarar lo que se viene, sobre todo para vencer la incertidumbre que se tiene con relación al Estado Social de Derecho. Profesor Lara. Sí, la perspectiva de promover y fortalecer las organizaciones sociales, las organizaciones de base, es una tarea urgente y determinante. Usted precisamente abría el debate con el análisis de la incertidumbre que se quiere generar, no porque exista, ¿sí?, sino que se quiere generar por parte de el candidato que quiere ser presidente de la República, ¿sí?, y que en gran parte pues está determinado por una serie de estrategias orientadas fundamentalmente a desestabilizar la participación ciudadana, a desestructurar las organizaciones sociales, a desincentivar la gestión colectiva asociada, relacionada con la planeación, relacionada con el control social, relacionada con el control político, relacionada fundamentalmente con elementos que verdaderamente podrían construir en el país la posibilidad de una democracia real. Sencillamente, pues, las organizaciones, los sectores tradicionales del país solo han permitido pues la consolidación del poder a través de sus propios intereses y a través de su propia actividad y su propia gestión. En el país no hay una experiencia real asociada a planeación participativa de gran escala, orientada fundamentalmente
verdaderamente a que las organizaciones sean verdaderamente las que orienten la gestión pública, orientada o dirigida a que las comunidades se conviertan verdaderamente en actores sociales y en actores públicos. Eso no existe en el país, nunca se ha realizado en ningún gobierno, ni se ha interesado por parte de ningún gobierno. Ahora, si esa iniciativa la toman las comunidades, me parece pues que es una opción muy de profundidad, dirigida fundamentalmente a que el país necesita democracia, a que el país merece una democracia, a que el país tiene que salir de la democracia formal y de la democracia electorera para crear bases mucho más reales, dirigidas fundamentalmente a que los sectores sociales sean los verdaderos actores públicos, sean los verdaderos actores políticos. Ahora, en esa perspectiva, por supuesto, las experiencias de comunidades y de plataformas tan ricas y tan complejas como es el caso, por ejemplo, de Comoso, va dirigida fundamentalmente a eso. La necesidad de consolidar las organizaciones de base, la necesidad de conformar una estructura dirigida fundamentalmente a que en el país se potencie la economía social, la economía solidaria, la economía dirigida desde las comunidades y con posibilidad de resolver problemas tan complejos como la soberanía alimentaria, como el problema pues, de generar bases de bienestar dirigidas sustancialmente a partir de que la gente pueda tener acceso a bienes y servicios de manera real. Y son las comunidades las que verdaderamente pueden promover todos esos procesos. Ahora, en esa misma perspectiva, pues lógicamente hay unas líneas de directriz fundadas en la cultura popular, en la cultura ancestral, en la cultura de la solidaridad, y ahí juega un papel importantísimo las orientaciones que el cristianismo popular, el cristianismo de base, ese cristianismo que no se contaminó con los poderes, ni siquiera ni con los poderes de la Iglesia Católica, ni con los poderes de las sectas manipuladas desde el Consenso de Washington, desde los acuerdos de Santa Fe I y de Santa Fe II, que promovieron las grandes dictaduras y que utilizaron la religión como la base de las dictaduras del Cono Sur, y buscaron fundamentalmente que esas mismas dictaduras, que esa misma manipulación religiosa fuera la base, por ejemplo, de los programas de represión de gobiernos tan de triste recordación como el caso del gobierno de Turbay Ayala, o el gobierno de Virgilio Barco, o el gobierno de César Gaviria, que constituyeron una forma de dominación a partir precisamente de la represión, y el componente sustancial fue precisamente la manipulación de las sectas protestantes. Ahora, ese direccionamiento de las sectas protestantes está hoy con un componente todavía mucho más agresivo, como es el caso, por ejemplo, del componente del sionismo, como es el caso, por ejemplo, de la utilización de las modalidades de represión más brutal en el mundo entero, sobre todo contra pueblos pequeños, contra pueblos que se consideran débiles, contra pueblos que consideran que solamente sobre ellos debe haber un utilitarismo, no solamente en la recolonización de su territorio, sino en la dominación de sus servicios, de sus recursos esenciales. El caso, por ejemplo, de Palestina es el caso, por ejemplo, del Líbano, aunque no han podido hacerlo de manera general. El caso, por ejemplo, de Irán, ¿sí? que quisieron dominarlo, pero al contrario parece pues que el resultado ha sido otro, porque resulta que es el gran ganador de toda esta
absurda contienda de dominación contra los países pobres. Entonces, en esta parte, en el país, es muy interesante esta experiencia porque el país está replanteando cosas importantes en materia de democracia, pero también en materia de ideologías y en materia de la búsqueda de una nueva espiritualidad sentada fundamentalmente en que si la gente cree, esa creencia no sea maligna contra sus propios intereses, sus propias necesidades, sino que sea benévola y benigna en función de que genera un individuo nuevo, generan sociedades mucho más organizadas, generan procesos colectivos de verdadera sociabilidad. Y es que dentro del imaginario, dentro de los símbolos que maneja el país, la fecha del 20 de julio adquiere total significancia en estos momentos. Sobre todo porque este momento hay que comprenderlo desde el contexto histórico que surgió por allá cuando Estados Unidos comenzó a dominar América Latina con el Plan Cóndor, con el Plan Marshall, con toda la Alianza para el Progreso, que comenzaron a interferir en todos estos países de Latinoamérica que tenían asomos de nuevas formas de pensamiento, sobre todo de nuevas formas políticas y de economías. Muy a la par con lo que sucedía en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y en la parte de Berlín, antes de la caída del muro de Berlín, que se estaban en este bloque grande que era el sistema socialista. Entonces viene toda una arremetida de imposición de mandatos por la fuerza, mandatos que son totalmente ilegítimos, pero que por esa fuerza de ilegitimidad le dan el carácter de represivos. Entonces fue como surge lo de Augusto Pinochet en Chile, cuando sacaron al presidente Salvador Allende, cuando sacaron en 1973 a Salvador Allende de la presidencia, y cuando comenzaron toda una serie de persecuciones a los dirigentes en todas estas partes de los países, y hoy estamos ante una arremetida similar, es decir, el reencauchamiento de estas prácticas de dominación, porque ya ellos suman en casi todos los países de Sudamérica, de Centroamérica, países aliados a los intereses dominantes de Estados Unidos. Es decir, es un desespero ante la crisis de este imperialismo norteamericano de volver a conquistar estas partes de estos territorios con el objetivo de aumentar su riqueza. Ya lo decía hace un mes Donald Trump, que con todo el petróleo que ha sacado de Venezuela, con los millones de barriles que ha sacado, pues ha pagado 25 veces la guerra que le va a tocar pagar en Irán, porque Irán también resultó victorioso con relación al dominio del estrecho de Hormuz, pero también Estados Unidos tiene que pagar la reconstrucción del daño que hizo en este pueblo, en esta civilización. Más que un pueblo, es una civilización que tiene una cultura y un gran prestigio con relación a la investigación, al desarrollo científico y sobre todo al desarrollo armamentístico. Ya ellos demostraron que ni Israel y Estados Unidos juntos los pueden dominar, y que ellos sí pueden dominar al resto del mundo, porque afortunadamente pues tienen otras formas de resistir lo que no ha pasado acá en Sudamérica. Entonces, eso me parece a mí que este llamado del presidente Petro a reivindicar este 20 de julio, que ya incluso está siendo satanizado y hay una campaña en contra de esta manifestación por parte de los abelardistas, donde dicen que no salgan a la calle porque va a haber un movimiento de guerrilleros y que es para subir al poder a Gustavo Petro, cuando él le ha dicho que él no quiere seguir y que va a entregar el poder a quien corresponda. Siempre pensando que en justicia se va a aceptar lo que él manifestó el lunes anterior, de que el presidente en votos había sido Iván Cepeda Castro. Entonces, con esto, profesor, quisiera que ahondáramos en esta parte de la significancia del 20 de julio. El 20 de julio, pues, se da lugar a partir de la independencia de la República de Colombia frente a la corona española, pero hoy dicen los líderes, es necesario el segundo grito de independencia. Bueno, no es propiamente la independencia, pero es el inicio de la independencia, ¿cierto?
en gran parte pues es el grito, es el primer estallido social tan importante que pone en tela de juicio no solamente el modelo de dominación colonial, sino también el modelo el modelo imperial impuesto desde España, impuesto desde Inglaterra, impuesto desde los países europeos. Ahora, en esa perspectiva, pues lógicamente hay que hacer precisión en torno a lo que significan las diversas fechas. Una cosa está en el 20 de julio, otra cosa está en el 7 de agosto, que son los referentes iconográficos asociados fundamentalmente a lo que son los procesos de independencia del país. El primero, pues necesariamente muestra el estallido social, ¿sí? La expresión social, la manifestación de los pueblos que dicen no más. Sí, no solamente desde las diversas instancias, desde las instancias de la clase media, como es el caso del evento propiamente dicho del enigma del florero, sí, la pelea por el florero, sí, que fue pues más que bien un referente ahí simpático alrededor de crear un émulo, una contradicción y justificarla en razón de un proceso social. Pero de todas maneras, pues hay otros referentes en el 20 de julio. En el 20 de julio hay una historia que ha sido más bien ocultada, que es la de los movimientos sociales. ¿Cómo se manifestaron los movimientos sociales en la plaza pública? ¿Qué pasó en San Victorino? ¿Qué pasó en todos los sectores populares? ¿Qué pasó pues con todos aquellos dirigentes sociales que buscaban otra salida, ¿sí? Buscaban otra salida alrededor del tema del estallido social que se genera en el 20 de julio. Entonces, por eso, pues, ese tipo de frases enigmáticas que generalmente han sido interpretadas y analizadas desde el punto de vista más de la institucionalidad, de las oligarquías locales, el caso, por ejemplo, de la versión de Arturo Abella sobre el florero y otras cosas así que parece que ocultaran la historia popular, ¿sí? Entonces, pues el hecho de descolonizar la historia es un elemento importantísimo y necesarísimo solamente para generar una nueva conciencia pública, sino generar una nueva conciencia política. El 20 de julio tiene otra lectura, y esa otra lectura no solamente es la que existió en realidad desde los sectores populares, sino la que los sectores populares le deben dar, ¿sí?, a ese 20 de julio en una relación de continuidad. El énfasis que hace el presidente de la República en razón de volver a interpretar la historia, de volver a leer la historia, de hacer que la historia no diga lo que tradicionalmente ha dicho sencillamente porque son lecturas amañadas, sino que la historia muestre verdaderamente una objetividad asociada fundamentalmente a la intencionalidad para la cual se concibió. Entonces, la concepción de la historia va dirigida fundamentalmente a que detrás de eso hay un grito de independencia. Ese grito de independencia sigue siendo vigente, ¿sí? Nosotros nunca hemos sido un país libre. Nosotros nunca hemos logrado una absoluta independencia, ¿sí? La expresión constitucional o la expresión normativa o la expresión legislativa o la expresión que se da dentro del ejercicio formal de las cosas no quiere decir que exista una construcción real de país. ¿Dónde está el país real? ¿Sí? Ese país real por el que murieron tanta gente, desde Uribe hasta Gaitán, y toda esta gente que ha enfatizado en qué consiste el país real. ¿Qué país real es el que debemos construir? ¿Sí? No, en contra muchas veces, si es necesario, del país formal. Es decir, si el país real, ¿sí?, hay que construirlo en contra del país formal, pues el pueblo es el que puede decidir eso, ¿sí? Eso no lo definimos analistas, ni mucho menos evaluadores del imaginario colectivo diario, sino
la decisión que debe tomar frente a eso. Y me parece muy importante la convocatoria sobre un nuevo 20 de julio, porque ese nuevo 20 de julio supondría que el país tomara decisiones frente a su propio destino. Ahora, que el país se engolosine en la necesidad de darle continuidad a una democracia mentirosa, a una democracia formal, ¿sí? ¿Sí? Que al gobierno de Petro le siga el gobierno de Cepeda, o al gobierno de Petro le siga el gobierno del Espriella. La verdad es que eso es secundario. El país está deseoso, necesitado, urgido de otras decisiones, y otras decisiones que vayan dirigidas sustancialmente a qué modelo de país con qué modelo de país debemos contar, qué modelo de país debemos construir, qué modelo de país debemos formar. Y si el debate, ¿sí?, de la actual coyuntura va hacia allá, ¿sí?, si las organizaciones se reúnen, como fue el evento de Comoso, a definir cuál es el proyecto político, ¿cierto? Si se reúnen los sindicatos, las universidades, en las plazas públicas para definir cuál es el proyecto político, bienvenido sea el 20 de julio. Lo otro es una situación también que tiene otras connotaciones, el caso, por ejemplo, de las batallas. Entonces, por eso es tan importante que algunos sectores digan, no, es que el momento más importante no es el 20 de julio, el momento más importante es el 7 de agosto. Pues claro, están interesados en esas cosas sencillamente porque ahí desaparece el actor popular, ahí desaparece los actores sociales, ahí desaparece el movimiento popular. Y lógicamente, pues, el referente no son ni milicias populares, ¿cierto?, ni ejércitos populares, sino un ejército institucionalizado, el ejército de la nación. Y para eso, pues, es muy importante, sencillamente, pues, porque esa lectura del militarismo se ha utilizado muchas veces, muchísimas veces, no solamente como forma de reinterpretación distorsionada de lo que es la vida política del país para darle un tanto castrense, sino también para utilizarlo como un criterio de represión contra la población. Muy bien, profesor. Entonces estamos ante la necesidad de reeditar, de construir esa historia y apropiar la historia real que nace de aquellos líderes invisibilizados, de aquellos actores invisibilizados y que solamente se queda en 2 o 3 personajes, pero que logran esconder la realidad que hay detrás de todas estas transformaciones, y es la acción popular, la acción de masas. Y sobre todo también hay que recuperar lo que usted dice, es que haya un proyecto político. Si en Colombia tuviéramos un proyecto político de los sectores populares, un partido de los sectores populares, muy posiblemente no tendríamos que estar atravesando por estas crisis institucionales que se han presentado, por esta situación de incertidumbre que se vive en muchas partes del país, sobre todo en las comunidades más desprotegidas, en las comunidades más vulnerables, que son las que diariamente están recibiendo las amenazas, están recibiendo la agresión por parte de unos actores armados y por parte de unos actores que no se resisten a pensar que también el presupuesto de la nación tiene que estar orientado a satisfacer las necesidades básicas, pero sobre todo a buscar el progreso de las personas, de las comunidades, porque ellos son los que brindan también la posibilidad de la seguridad alimentaria en el caso del sector agrícola y de la reforma rural integral. Pero también las comunidades en sus propias dinámicas tienen la posibilidad de reeditar esa historia y de contar una nueva historia, pero todo tiene que ser acompañado de un proyecto político, de unas estructuras, de unos perfiles que le permitan a la gente identificarse como lo que son, en la clase que son, no en las clases que nos quieren imponer también desde los medios y desde las modas. Entonces vemos importante que es necesario primero que todo recuperar la verdadera historia, pero sobre todo la democracia real, esa democracia que se construye en los barrios, en las veredas, en las iniciativas populares. Aquí tuvimos la posibilidad el año pasado de
de tener un gran cabildo popular que emitió unos 12 decretos de órdenes presidenciales. Esto era también una posibilidad de que el gobierno tuviera unas herramientas necesarias para llevar a efecto todos sus planes, porque no pasaban por el Congreso, sino que son directamente unos mandatos populares. No lo han entendido, falta mucha formación, mucha información también de qué es lo que, de cuáles son los alcances de aquella frase de que la soberanía reside en el pueblo y que de él emanan todos los poderes. Entonces, me parece a mí que es necesario apropiar esa educación popular, hay que volver a las comunidades y no entenderlos como quienes no saben. Ahí hay mucho conocimiento, sino que es un intercambio de experiencia, un intercambio de conocimientos que tendríamos la necesidad de mirar y establecer esos diálogos desde la comunidad, esas construcciones colectivas de planes y de estrategias también para afrontar el momento histórico, que no es nada placentero, no es nada agradable, sino que está con cierto luto, con cierta parte gris que no permite que la gente pues pueda tener una anhelada paz, y que la paz tampoco es como nos la pintan los teóricos, sino que es una paz que tiene que conllevar al bienestar social, al bienestar comunitario, pero sobre todo a que esas voces no sean invisibilizadas. Sí, uno de los problemas que lastimosamente retardó el proyecto del gobierno de Gustavo Petro fue que primero las grandes reformas no fueron objeto de una amplísima didáctica, de una amplísima pedagogía, de una amplísima información y conocimiento por parte de los sectores populares, ¿sí? Cuando hicimos aquel cabildo hablábamos precisamente de que se iniciara una pedagogía por parte del gobierno en torno a lo que era el tema de la salud, en torno a lo que era el tema de la reforma laboral, en torno a lo que era el tema de la reforma agraria, en fin. Y muchos otros que faltan. Nunca hablamos, por ejemplo, de la reforma administrativa, cómo podemos emprender una campaña contra la corrupción si el sistema administrativo, que es el que lo permite, ni siquiera se discute. Entonces, ese tipo de cosas que muestran que el país sigue estando en manos de la politiquería, que el país sigue estando en manos de burócratas que no permitieron que temas tan urgentes y tan importantes, en los cuales hubo una enorme inversión social, como el caso, por ejemplo, del tema de la reforma agraria, no se llevara a cabo en un 100% como se había pensado y como se había concebido desde el plan de desarrollo al inicio del gobierno. Entonces hay una serie de cosas muy importantes que deben ser cuestionadas, que deben ser replanteadas, que deben ser reorientadas si nosotros creemos que este tipo de propuestas sigue teniendo validez, ¿cierto? Frente a un proyecto oneroso, un proyecto indigno, un proyecto doloroso para el país, altísimamente costoso pues para la población colombiana, como es el caso de una propuesta fascista. Entonces, en esas lógicas, el tema de pensar cuál es la democracia que necesitamos, cuál es la democracia que debe ser funcional a las necesidades, a las exigencias, pero también a la operatividad y a la gestión del pueblo colombiano. Es decir, que si necesitamos un nuevo sistema de justicia, si necesitamos un nuevo sistema político, también necesitamos un nuevo régimen político. Y ese régimen político es importantísimo porque debe ser diseñado solamente a partir de las necesidades y de las acciones populares, y no a través ni de académicos, ni de políticos, ni de partidos políticos, ni de burócratas, ni nada de ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, en ese referente, el tema ¿sí? tan importante de la actual coyuntura y de la salida política que debe tener esta presente coyuntura en función de la acción social, de la organización social, de la movilización popular, me parece que es sustancial.
Sí, profesor, y es que también hay un carácter necesario y es que hay que recuperar la participación verdadera. Es decir, muchas veces, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo que se comenzó a desarrollar a partir de agosto de 2022 y que se emite en mayo de 2023, ya cuando había avanzado mucho el gobierno del presidente Gustavo, se dijo que fue un plan nacional de desarrollo donde el centro fue el agua, es decir, la planeación alrededor del agua. Entonces tenía que haber unos componentes ahí de cuidado del medio ambiente, de, de renovar y de restituir ecosistemas que permitiesen pues que el agua fuera el desarrollo vital de las comunidades. Pero muchas comunidades se quedaron por fuera. Aquí, por ejemplo, cuando llegaron al denominado eje cafetero, entonces es una forma de decir, no, es que fácilmente solamente nos vamos a reunir en Pereira, pero no se reunieron en Armenia, que tiene unas circunstancias muy puntuales, sino que en Pereira se centralizó lo que fue Caldas, Quindío y Risaralda, y parte del norte del Chocó, y llegaron personas allí que se autoproclamaron o se autonombraron líderes y fueron quienes pudieron participar. Pero la gente que está viviendo la cuenca, que está viviendo la contaminación, que está viviendo las problemáticas de la minería ilegal de oro, que está viviendo la problemática del desplazamiento forzado, las prácticas de violencia que se viven en los territorios, no tuvieron la posibilidad de estar allí. Es decir, también hay que ampliar ese espectro de la participación popular. La participación popular, pues, tiene que tener dos componentes. Uno, la formación, no académica, sino la formación de líderes, pero la formación también de ser un sujeto histórico y que tengan la conciencia de que tienen toda la capacidad de llevar iniciativas y que esas iniciativas tienen que ser respetadas. Entonces, y participar activamente desde estos liderazgos, desde estas comunidades, no dejar excluido a nadie. Pero lo que lamentablemente vimos acá es que hubo toda una burocracia alrededor de esas representaciones que se hicieron en varias jornadas, en 2 jornadas en la ciudad de Pereira, que había que hacer inscripción previa, que había que mirar qué tipo de carácter tenía esa persona, y donde fue personas que en realidad yo considero, pues tenían muy buenas intenciones, pero no recogieron lo que estaba allí, de las necesidades básicas que se viven en el territorio con la comunidad real. Entonces me parece a mí que hay que cambiar también esas formas de participación. Claro, es que como dicen las abuelas, que son las que saben, ¿sí? Como dicen las cuchas, como que son las que saben, el infierno está lleno de buenas intenciones. Todos los que tenían buenas intenciones están en el infierno. Entonces, en gran parte, esas buenas intenciones que han tenido los regímenes liberales en materia de simpatía política, en materia de participación ciudadana, en materia de participación social, en materia de ambientar el ámbito de los derechos a través de los derechos de petición, a través de las acciones de tutela, cosas tan simpáticas como esas, pero que desgraciadamente no tienen ningún efecto, ningún impacto en el reconocimiento de los derechos, en la aplicación de los derechos, ¿cierto?, del hombre, del ciudadano, de la población, de las comunidades, etcétera, etcétera. Yo creo que ese tipo de cuestionamientos deben ser un cuestionamiento en profundidad. A mí sí me parece pues que no es casual lo que decía Saramago y lo que decía Bobbio, de que la cultura liberal, ¿cierto?, y las prácticas liberales son la antesala del fascismo, ¿sí? Es decir, en un liberal está implícito un pequeño fascista. Y eso es muy grave, La gente tiene, pero si yo no quiero hacer eso, yo no quiero ser malo, yo quiero ser bueno, sí, pero el problema es mucho más complejo. A mí me parece pues que la participación ciudadana sí es un elemento de reproducción importante de un modelo de ordenamiento público, de un modelo de ordenamiento colectivo, de un modelo de ordenamiento social. Pero ¿de qué tipo? ¿Sí? ¿De qué tipo? ¿Qué sucede cuando
cuando hay una desestructuración tan irracional del Estado o del territorio, como lo acabas de enunciar, ¿cómo es posible, por ejemplo, que el tema del agua no se discutió en las regiones y en las subregiones tan importantes que tienen para ese problema del agua, en el caso del Quindío y aún del mismo Caldas, ¿cierto? Y si se hizo en el caso de Pereira, sencillamente porque Pereira en gran parte es el epicentro del poder en el eje cafetero. Eso me parece supremamente preocupante, en últimas, pues porque por más buenas intenciones que se tengan, si el régimen político no lo permite, si el régimen político reproduce elementos de dominación y de control sobre las poblaciones, sobre las culturas, sobre los territorios, pues no estamos haciendo nada. Ahora, la necesidad de reordenar el territorio en función de nuevas lógicas, ¿sí? Es que aquí necesitamos mucho materialismo dialéctico, necesitamos mucho materialismo histórico, necesitamos mucho materialismo geográfico. Es decir, mucha convicción de que las cosas estén centradas en una ciencia que tenga acceso a lo popular, en una historia que sea interpretada desde las culturas populares y también en el desarrollo y en el conocimiento de un modelo geográfico que debe ser ordenado y regulado, no solamente por las comunidades, sino que también reestructurado a partir del tipo de régimen político que van a desarrollar las comunidades. Entonces, en ese proceso no hay ningún modelo exitoso. Mientras tenga esas fallas, se pueden tener buenas herramientas, se pueden tener buenas intenciones, pero si las herramientas o las intenciones, como es el caso pues de la muy querida participación ciudadana, reproducen un esquema fallido, reproducen un modelo de ordenamiento fallido, reproducen un modelo de economía distorsionada, reproducen un modelo de administración del territorio que no va a ninguna parte, sino que se dirige única y exclusivamente a reproducir intereses de los más poderosos o de los poderes externos. Ahí no hay nada que hacer. Y es que hay una forma también de poder, y es estos observatorios que han apropiado las cámaras de comercio. Ellos le dicen a los mandatarios locales y territoriales muy simpáticos. qué es lo que hay que hacer. Entonces ellos dicen, vea, hicimos este estudio y este es el plan que ustedes tienen que ver, y todos le cumplen las órdenes a este. Entonces es un nuevo poder. Esos observatorios también hay que recuperarlos para las comunidades, que sean las comunidades las que den esos insumos, porque también está en riesgo la educación popular, está en riesgo la educación de análisis, el análisis crítico de los discursos. El pensamiento crítico. Está en riesgo el pensamiento crítico, porque ahora lo que se impone con una ministra de Educación propuesta como Vivian Morales, que es una pastora de una secta cristiana, pues lo que ella quiere es acabar con FECODE, con el pensamiento crítico, acabar con las organizaciones sindicales y meter en las aulas solamente cristianismo cerrado. Es decir, ella dice, no hay que esta ideología que están metiendo los marxistas, los comunistas, esto se tiene que acabar y hay que meter, es una cuestión de fe, pero todo amañado también a sus intereses. Entonces también estas iniciativas de educación popular tienen que surgir desde las comunidades. Pero ojo a lo siguiente, en últimas hay una cosa muy importante, ¿cierto? Este continente no pudo acceder a la modernidad como lo analiza también el profesor Rubén Jaramillo, es decir, ¿por qué nosotros nunca accedimos a la modernidad? Nosotros nunca accedimos a la modernidad porque no tuvimos reforma protestante. ¿Sí? Porque no tuvimos la revisión de los cánones esenciales de la espiritualidad y de la fe que la demarcan pues los procesos institucionales del cristianismo, para que ese cristianismo hablara del dolor humano, hablara de la problemática, hablara de las urgencias, hablara de los intereses de la población, hablara de los más pobres. No, al contrario, se convirtió en un elemento de represión profundamente cerrado, profundamente centrado, ¿cierto?,
en intereses sectoriales, en intereses locales, en intereses de dominación, en intereses de opresión. Entonces ese falso cristianismo que no tiene nada que ver, ¿cierto?, con un tipo que se hizo matar por los más pobres, ¿cierto? Un tipo pues que se comprometió en que las cosas todo solamente tenían sentido y utilidad si estaban centradas en un servicio social, en un servicio colectivo, en un servicio popular. Tipo que tiene esos criterios, ¿cierto? Es un tipo superior, ¿cierto? Que vienen esos personajes a distorsionarlo y hablar a nombre de él, ¿cierto? Y a distorsionar su mensaje. Claro, rompiendo el carácter y el sentido, ¿cierto?, de su mensaje, en el entendido de que eso supondría, de aplicarse plenamente, una verdadera construcción de sociedades de solidaridad, sociedades de participación abierta, sociedades profundamente humanitarias. Sí, yo creo que a nuestros espectadores, a nuestras audiencias, hay que demostrarles que el camino está en dilucidar muy bien quiénes somos, para dónde vamos, cuál es nuestro sentido en la sociedad, ese poder que tenemos tan enorme de apropiar las dinámicas de las reformas, de las dinámicas del cambio que requieren nuestras comunidades, tienen que surgir de ahí, de la base social. Y por eso el llamado es que, pues ayer hubo cierta tristeza porque sacaron de los cuartos de final al equipo de Colombia. Eso no es tan trascendental como la política y la economía. ¿Quién los mandan a que no trabajen bien? Decía una viejita. Entonces, mire que se vuelve hasta más triste este panorama que el que vivimos el día de las elecciones, de incertidumbre. Pero yo les decía y les digo, es que hay que mirar lo fundamental, hay que mirar qué es lo que a nosotros nos cambia el panorama, hay que mirar qué es lo que es esencial tener en cuenta, y dentro de eso está el criterio de la educación. La educación y conocer nuestra historia, pero la historia real, y construirla con esas comunidades, apropiarnos en cada barrio, en cada vereda, en cada región, en cada municipio, de la necesidad de tener esos liderazgos y también de aportar, no quedarnos quietos, no quedarnos esperando a ver qué hacen los demás, sino también nosotros tener la posibilidad de orientar todos esos cambios que se requieren en nuestra sociedad. Profesor Oscar Lara, le agradezco mucho su participación en el día de hoy. No, sencillamente cerrarla pues con la frase de Cristo: no solo de fútbol vive el hombre. No solo de fútbol vive el hombre. Muy amables, les deseamos un feliz resto de día, nos veremos en la próxima emisión. Gracias. Muy amable, muchas gracias. Y en la mesa, muchas gracias a nuestro